Ayer alguien decidió cerrar el estrecho por donde pasa el 20% del petróleo mundial. Regresamos de vacaciones y resulta que el mundo se está acabando otra vez. ¿Alguien más siente que siempre nos toca a los jóvenes pagar la cuenta de las decisiones que toman quienes ya van de salida? Yo soy Íñigo y esto es México Centro. Ayer domingo 23 millones de vehículos intentaron regresar a casa al mismo tiempo porque todos decidieron exprimir hasta el último minuto de vacaciones y volvieron el mismo día. La carretera Puebla-Córdoba colapsada, la Tinaja-Isla colapsada, la Guaymas-Hermosillo con carriles como los enanitos toreros reducidos. Capufe desplegó 3,788 personas en 129 plazas de cobro durante 2 semanas para que el operativo saliera perfecto. Pero el último día del megaoperativo había un tráiler volcado en Veracruz, un accidente múltiple en Guaymas y una manifestación bloqueando carreteras en Sinaloa. 2 semanas de logística heroica para que el día 12 fuera exactamente igual a que si no hubieran hecho nada. Hoy es el regreso a clases, regreso al trabajo y el SAT nos está esperando con sonrisa de cobrador de Electra. Bienvenidos a la única semana del año en que todos llegamos tarde, todos llegamos cansados y todos debemos algo. Porque hablando de deber, el SAT ha recibido 1.93 millones de declaraciones de las 11.4 millones esperadas. Eso es el 17%, lo que significa que el 83% de los contribuyentes obligados todavía no han declarado y solo quedan exactamente 17 días. El SAT, con la elegancia de quien conoce perfectamente a sus ciudadanos, ya anunció que el 29 y 30 de abril serán rojo total. Y no es un código de vestimenta ni una advertencia, es una profecía autocumplida. Cada año el portal colapsa el primer día, cada año colapsa el último día y cada año el SAT expresa sorpresa institucional ante un fenómeno que podría predecir un estudiante de primer semestre de sistemas. La declaración anual es el único ritual mexicano más predecible que la lluvia en agosto y hoy que todos regresamos de vacaciones como la cartulina en la primaria, tenemos una tarea fiscal pendiente. Hoy se cumplen 18 días del colapso de la presa de Jales en la mina Santa Fe, El Rosario, Sinaloa, en la que 2 mineros han sido rescatados con vida. Uno fue hallado sin vida el 8 de abril y un trabajador más sigue desaparecido. Más de 300 rescatistas del Ejército, Marina, CFE y Protección Civil continúan la búsqueda. Francisco Zapata Najera pasó 14 días a 300 metros de profundidad con el agua a la cintura. Cuando los buzos del Ejército le preguntaron si tenía fe, respondió que no la había perdido. Es una historia que merece todo el respeto, pero lo que llama la atención es que la empresa industrial minera Sinaloa reportó el colapso de la presa de Jales días después de que ocurrió. El accidente pasó el 25 de marzo a las 14 horas y el gobierno se enteró el 27. 2 días de silencio con 4 trabajadores atrapados y el agua inundando las galerías. Evidentemente Francisco Zapata tuvo fe, pero la empresa para la cual trabaja no tuvo madre. Ayer el dólar cerró en 17.30 pesos después de andar en 18.10. Las negociaciones de Islamabad fracasaron y Trump ordenó el bloqueo naval del estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, y el Brent, que ya superaba los $110 antes del anuncio, sigue su camino hacia arriba. Las afectaciones para México es obvia. El subsidio al diésel ya está en 81%, porque el gobierno absorbe el impacto de los precios internacionales y cuando un gobierno subsidia combustibles para proteger a la población del mercado internacional, el dinero tiene que salir de algún lado. Ese algún lado siempre es el mismo, siempre eres tú. Lo vimos en 2008 cuando el petróleo tocó los $147 y México subsidiaba para no transmitir el golpe. El golpe llegó de todas formas, solo llegó disfrazado de recorte presupuestal 2 años después. El mecanismo no ha cambiado. El gobierno absorbe el impacto visible y pasa el impacto real a rubros donde nadie lo mide directamente. Infraestructura, propuesta, programas recortados, deuda que se paga con la siguiente administración.
Los transportistas que el 6 de abril pedían subsidio al diésel porque no les alcanzaba, tenían razón. Y la situación acaba de empeorar exactamente el día que regresamos de vacaciones. Peor timing, imposible. Durante la semana se confirmó que el Tren Maya acumula pérdidas operativas de 9.9 millones de pesos diarios y sumando los hoteles militares de la ruta suman 17.5 millones. El tren mueve a 2.474 pasajeros al día, cuando su meta es de 8.200. Pero si lleva poca gente, el riesgo de víctimas por descarrilamiento se reduce significativamente. Así que no todo es malo. Cada pasajero que lo ha usado desde su inauguración ha costado 361,000 pesos al contribuyente. Así es, nos habría salido más barato mandar a cada usuario en vuelo privado desde cualquier estado a Cancún que costear ese capricho obradorista. Pero la Sedena, con perfecta lógica institucional, contrató a la empresa Creatividad y Espectáculos por 28 millones para promocionarlo en ferias turísticas de Madrid, Shanghái, París y Londres, con un contrato que específicamente prohíbe usar imágenes donde se vean instalaciones en construcción o trenes sucios. En otras palabras, se usaron pocas imágenes reales, porque cuando un megaproyecto sangra dinero, el gobierno no ajusta el proyecto, ajusta la narrativa. La solución no es mejorar el servicio para que suba el número de pasajeros. La solución es contratar a alguien para que las fotos salgan bien en Londres. Y en los deportes, la jornada 14 dejó una estadística perfectamente simétrica. Chivas es líder del torneo, pero a sus 3 derrotas son las 3 veces que jugó de visita. Tigres goleó 4-1 a Chivas en el Volcán. Ángel Correa brindó 2 asistencias y un gol ante un club que en los últimos años ha convertido el "somos el equipo más grande de México" en un eslogan que solo funciona en casa. América empató 1-1 con Cruz Azul en el Banorte. El gol de Cruz Azul lo anotó Omar Campos al rato de entrar como sustituto y rompió en llanto porque perdió a su abuelo y acababa de cumplirle la promesa de dedicarle un gol, y así la única nota verdaderamente conmovedora de la jornada fue un sustituto que entró 10 minutos nada más a hacernos llorar junto con él. Pumas venció 3-1 a Mazatlán con doblete de la Hormiga González, que llega a 12 goles, y en el papel, Santos Laguna ya quedó eliminado. Ayer domingo es una fecha que el mundo registrará, pues las negociaciones de Islamabad colapsaron. Fueron casi 21 horas de conversaciones entre J.D. Vance, Steve Witkoff y una delegación iraní encabezada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf. Y el único punto que no registró avance fue el del programa nuclear de Irán. Trump publicó en su red social personal, Truth Social, que dio instrucciones a la Armada para que busque e intercepte cada buque en aguas internacionales que haya pagado un peaje a Irán, pues nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro. El bloqueo comienza hoy lunes a las 10 a.m., hora del este. Irán respondió que el estrecho está bajo control total de sus fuerzas y cualquier error de cálculo llevará al enemigo a un vórtice mortal. La situación tiene una paradoja geométrica perfecta. Irán cerró el estrecho para presionar a Estados Unidos y Estados Unidos ahora lo cierra más para presionar a Irán. Los dos países están bloqueando el mismo estrecho simultáneamente, en direcciones opuestas. Ese es optimismo de gestión nivel apocalipsis. Ayer terminó la era Orbán en Hungría. Tras 16 años en el poder, Viktor Orbán concedió su derrota ante Péter Magyar, líder del partido TISA, con el 96% contabilizado. Magyar obtiene 138 escaños de 199, una supermayoría de 2/3. La participación fue del 77.8% de los electores, lo que constituyó un récord histórico desde la caída del comunismo. Péter Magyar es el ex esposo de la exministra de Justicia de Orbán y salió literalmente del interior del régimen y de su madre. Orbán, que llevaba 16 años construyendo el sistema electoral para que fuera imposible derrotarlo, cambiando la constitución, rediseñando los distritos y controlando los medios, perdió de todos modos por 30 puntos. Esa es la lección que ningún autócrata quiere aprender. Los sistemas diseñados para ser invencibles funcionan hasta que dejan de funcionar.
y luego se derrumban espectacularmente. Trump lo llamó su aliado durante la campaña y ayer el aliado perdió 138-54. El viernes 10 de abril a las 5:07 p.m. hora del Pacífico, la cápsula Orión amerizó en el Océano Pacífico frente a California. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen volvieron sanos y salvos después de 10 días en el espacio y romper el récord de distancia al alejarse más de 406,000 kilómetros de la Tierra, superando al Apolo 13 por 6,000 kilómetros. Porque si ya te vas a aventar ese tiro, por lo menos hay que romper el récord anterior y hacer pipí más lejos que los anteriores. Además de llevar a la primera mujer, primer astronauta negro y primer canadiense más allá de la órbita terrestre, Artemis II logró todo lo que prometió y más. Registró la cara oculta de la Luna y un eclipse solar desde el espacio. El único inconveniente documentado oficialmente fue que el inodoro dejó de funcionar repetidamente. Los astronautas lo mencionaron y luego le restaron importancia. Así es, la humanidad viajó 406,771 kilómetros de la Tierra a Mach 33, soportó 2,700 grados centígrados en la reentrada, vio la cara oculta de la Luna por primera vez en 54 años y tuvo que improvisar con el baño. Seguramente Luke Skywalker nunca tuvo que lidiar con eso. El Papa León XIV ofició una vigilia de paz en la Basílica de San Pedro y señaló el delirio de omnipotencia que está alimentando la guerra en Irán. El llamado llegó en la antesala del bloqueo naval del Estrecho de Hormuz, que llevó a los precios del gas en Europa a un incremento del 70% desde el inicio de la guerra. León XIV acuñó la frase delirio de omnipotencia, el mismo fin de semana en que Trump ordenó bloquear un estrecho que Irán ya tenía bloqueado. Así es que no hay que ser demasiado sagaz para saber a quién va dedicado el mensaje, porque el candidato se nominó solo. El sábado al menos 30 personas murieron en una estampida de estudiantes y visitantes en la ciudadela La Ferrière, fortaleza del siglo XIX ubicada al norte de Haití y nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La ciudadela fue construida entre 1805 y 1820, poco después de la independencia haitiana, la primera república negra del mundo, y es el símbolo de la soberanía de un país que lleva 2 siglos pagando el precio de haberla conseguido. Haití suma esta tragedia a una crisis de gobernabilidad que tiene al país con pandillas controlando el 80% de Puerto Príncipe. La nota más triste del día llegó del lugar menos esperado. El país volvió de vacaciones y se encontró con un estrecho naval bloqueado, un portal fiscal que ya empieza a sudar y un tren que pierde 17 millones de pesos al día mientras lo fotografían para Londres. Pero también se encontró con Francisco Zapata, que salió de 300 metros de profundidad diciendo que no perdió la fe. Con Omar Campos, que entró 10 minutos y cumplió una promesa a su abuelo. Con 4 astronautas que vieron la cara oculta de la Luna y volvieron para contarlo. La pregunta que se queda hoy es simple y no tiene respuesta fácil. ¿Qué hace un país con la distancia entre lo que es capaz de hacer y lo que elige hacer? Soy Íñigo y esto fue México Centro. Nos vemos el jueves.